Una ley en México quiere que tenga cárcel el promover videojuegos o música violenta. Muchas personas están emocionadas por la llegada inminente de Grand Theft Auto 6. Pero ¿qué pasaría si en su país el promover el videojuego pudiera llegar a ser considerado un crimen al punto en que puede terminar yendo a la cárcel? La situación ocurrió en México, donde el diputado federal por el movimiento Morena, Francisco Arturo Federico Ávila, presentó una propuesta para modificar uno de los artículos que de forma sencilla lo que pretende es que pueda llevarse a la cárcel a personas o entidades que sean consideradas culpables de promover o difundir música y videojuegos que sean considerados como violentos. La propuesta de adición que estamos haciendo es quien en expresiones tales como películas, series de televisión, música, obras de teatro, videojuegos o cualquier otra expresión mediática realice apología de delitos, es decir, promueva, glorifique o justifique la comisión de conductas ilícitas de manera que favorezca su imitación para llevar a cabo tales actos, será sancionado sin perjuicio de la responsabilidad civil derivada de los daños ocasionados por la difusión de estos contenidos. Esta iniciativa de ley será presentada el día de hoy. Y la conversación nos llega sin ningún tipo de contexto. El motivo está en que en estos momentos hay una imputación de cargos al grupo musical Los Alegres del Barranco, debido a que, de acuerdo con el caso, el grupo musical, a través de las letras que producen y la música, se encargan de hacer apologías a varios crímenes que son bastante importantes en México. Y esto ha desatado nuevamente un debate sobre hasta qué medida el gobierno debería comenzar a crear un control o comenzar a tomar acciones contra elementos culturales que de forma directa se encarguen de hacer una apología directa o que se encarguen de glorificar la violencia o los crímenes en ciertos casos. De hecho, durante la presentación se utilizó como argumento para justificar este caso otro que ocurrió en 1999, en el que dos jóvenes, Eric Harris y Diane Keblop, se encargaron de asesinar a 12 estudiantes y un profesor, y de acuerdo con el representante, el principal inspirador del crimen había sido el videojuego Doom. Y vale la pena aquí mencionar que, por lo menos en lo que a las investigaciones respecta, si bien los jóvenes que participaban en este crimen jugaban el videojuego, no hay ningún tipo de conexión directa que compruebe que fue Doom o que fue algún otro contenido relacionado con Doom y que los terminó llevando a motivarlos a generar este crimen. De hecho, lo cierto es que, a pesar de que se ha creado durante los últimos años básicamente satanización de la idea de que los videojuegos violentos pueden llevar a generar este tipo de crímenes, hasta el momento no hay ningún estudio serio, por lo menos por parte de entidades reconocidas, que pueda garantizar que hay una conexión directa entre las personas que juegan videojuegos violentos y crímenes graves como los que se mencionó. Y en el caso en el cual suelen haber este tipo de conexiones, se suelen realizar sin ningún tipo de comprobación real. Por ejemplo, cada vez que hay alguna especie de tiroteo masivo en los Estados Unidos, usualmente los canales más conservadores que pretenden no hablar del tema de regulación de armas suelen dirigir la conversación hacia el tema de violencia en los videojuegos. Y suelen utilizar argumentos como, por ejemplo, el asegurar que solamente porque algunos de las personas que participaron en este tipo de tiroteos jugaban alguna vez algún videojuego como Call of Duty o como Grand Theft Auto o como cualquier tipo de videojuego que utilice armas, que solo por esta razón este videojuego fue el verdadero motivante de lo que ocurrió y no realmente el tema de regulación de armas. En los últimos años lo que ha existido es una conversación sobre cómo precisamente este tipo de videojuegos suelen crear este tipo de dinámicas o de conversaciones que no siempre se ven reflejadas en la realidad o que no se ven reflejadas en la forma en la cual la persona termina expresándose en la realidad. Otros estudios se han encargado de comprobar como una gran mayoría de las personas que se encargan de jugar videojuegos violentos, entre paréntesis, suelen llevar vidas normales, no tienen ningún tipo de comportamiento que indique que los videojuegos están afectando de alguna forma su percepción sobre la violencia. Y estos estudios suelen ser creados con, digamos, muestras mucho más masivas que simplemente el asegurar que porque alguna persona o algún criminal utilizó un videojuego alguna vez en su vida, este videojuego fue el que lo influenció.
Sería el equivalente a decir que cada vez que hay un homicidio tenemos que prohibir la cerveza porque la persona que se encargó de asesinar algún momento tomó cerveza en su vida. No hay una equivalencia real entre ambas cosas, pero es mucho más fácil culpar a los videojuegos y decir que ellos son el causante que reconocer otros problemas de fondo que son más importantes. Respecto a esto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que por cierto es la primera presidenta electa en el país, aseguró que si bien ella cree que es importante hablar sobre los videojuegos violentos, no está de acuerdo con que la alternativa pueda llegar a ser la prohibición de los mismos. Pero no es un asunto de prohibición, es también los videojuegos, o no sé si se llaman videojuegos ahora, que tienen que ver también con pues estar jugando a matar a una persona, pues ¿qué es eso? Entonces es mejor generar otras formas de diversión, de música, y que sean adoptadas por la sociedad en su conjunto. Y en cambio toma una perspectiva un poco, digamos, más moderna, asegurando que primero está en el rol de los padres el poder verificar qué tipo de contenido están viendo sus hijos, y segundo, que la mejor alternativa no es directamente prohibirlos, sino encontrar o motivar otras alternativas de entretenimiento, de cultura, que no necesariamente tengan que ver con algún tipo de elemento de violencia, lo cual pues es una postura un poco más medida. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta: ¿es posible que una ley de este tipo se lleve a cabo? Es muy poco probable, principalmente porque la primera medición que tendría que realizarse es en qué medida tú clasificas un videojuego como violento o no. ¿Es un videojuego violento por el simple hecho de que cuente con armas? Porque si este es el caso, entonces podríamos asegurar que cualquier videojuego que tenga algún tipo de elemento de shooter, como por ejemplo, no sé, un Overwatch o un Marvel Rivals o incluso un Splatoon, puede llegar a ser considerado como un videojuego violento. O se llama videojuegos violentos únicamente aquellos que tengan elementos gráficos explícitos de sangre o de muertes o de algún tipo de contenido de este tipo, porque si llega a ser este caso, no, la medida puede ser muy amplia, pero hay muchos videojuegos que tienen este tipo de tonos, pero que necesariamente no están elaborados en un escenario que se pueda considerar como algo real, como por ejemplo es el caso de Doom. Pero también podemos pensar, por ejemplo, en videojuegos como Assassin's Creed, en el cual estás en los zapatos de un asesino en épocas antiguas. Se consideraría este videojuego como algo violento únicamente por el hecho de que tu misión es asesinar a otras personas, a pesar de que evidentemente no es un videojuego que esté intentando apelar a algo que pueda ocurrir en la realidad. O incluso podemos pensar en el caso de Hitman, cuyo todo centro es encontrar formas creativas de poder asesinar a alguien, y el videojuego como tal literalmente tiene como centro esto. Pero si uno piensa en Hitman, uno no piensa tanto en términos de violencia, sino piensa en términos más de cómo puedes resolver un acertijo importante al momento de intentar cumplir cada misión. Estos videojuegos pueden parecer violentos, por lo menos en la premisa, pero en la ejecución resultan ser mucho más de estrategia y no tanto de violencia. En cualquier caso, no es la primera vez que en un país se habla de la posibilidad de prohibir este tipo de videojuegos, y si somos honestos, no va a ser la última. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con una ley que se encargue de prohibir los videojuegos? Los leemos en los comentarios, y recuerden que si les gusta este tipo de contenido pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.